Sí, hemos revisado los considerandos que están en la sentencia y el fallo mismo, y hemos encontrado que hay una incongruencia en el sentido que los considerandos están desarrollados como para que exista un fallo declarando la inconstitucionalidad del decreto impugnado. Pero el fallo, al contrario, declara la constitucionalidad del decreto impugnado. Entonces, los considerandos y el fallo mismo como que no encajan. Y ahí da uno a pensar de que a lo mejor la sala iba a declarar inconstitucional el decreto y a última hora ocurrió algo, como que algún mensaje, algún tuit o algo salió en los medios y obligó entonces a la sala a cambiar el veredicto o el fallo. Pero ¿qué es lo que pasa? La sala tiene atribución y competencia únicamente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, así lo dice el artículo 184 de la Constitución. Y en este caso, el recurrente, eso fue lo que le pidió, que declarara inconstitucional el decreto 23/2016, que es el decreto a través del cual el Congreso Nacional aprobó el convenio de la MAXI. Pero la sala dice que el decreto está bien hecho, que está bien aprobado, que no tiene ningún problema. Cuando la sala concluye en eso, termina su trabajo, porque si la sala entra a cuestionar un acuerdo que emitió el fiscal general creando la UFESIC, ya ahí la sala se está metiendo en problemas porque se está saliendo de sus atribuciones. Revisar un acuerdo administrativo emitido por el fiscal general de la República dentro de sus atribuciones reglamentarias es invadir la competencia que tienen los tribunales de lo contencioso administrativo, que son los que revisan los actos administrativos que emiten las instituciones, en este caso el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público hoy ha emitido un comunicado donde hace ver esta situación, esta irregularidad, que la sala ha invadido la independencia del Ministerio Público. Ya su ley orgánica establece que el Ministerio Público es una institución profesional, permanente, independiente de los poderes del Estado, y esto es por la naturaleza de su función. Y esto mismo se recoge en la reforma constitucional cuando se elevó a rango constitucional al Ministerio Público, porque recordemos que el Ministerio Público no nace en la Constitución, sino que posteriormente se hace una reforma en la Constitución para incorporarlo ahí como una institución dentro de la Constitución. Y en esta reforma también se establece en el artículo 232 que el Ministerio Público es independiente de los poderes del Estado, con el propósito de que si algún alto funcionario, ya sea del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, incurre en responsabilidad, el Ministerio Público entonces tiene atribuciones para poderlos perseguir. Así que en este caso, la sala se ha excedido de sus atribuciones. Y entonces ¿le correspondía al contencioso administrativo? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la sentencia? La sentencia para con el Ministerio Público no tiene ningún efecto, porque lo que vinculaba al Ministerio Público era si el decreto 23/2016 hubiese sido declarado inconstitucional. Entonces, todo lo que se deriva del decreto, entonces queda sin valor ni efecto. Ya ahí la UFESIC entonces tendría problemas si el decreto del Congreso hubiese sido declarado inconstitucional. Pero al haber sido declarado constitucional, entonces el Ministerio no tiene ningún problema, el Ministerio Público puede seguir funcionando como lo ha estado haciendo, y eso que está escrito ahí en esa sentencia se tiene por no escrito y no tiene ningún efecto legal. O sea, el Ministerio Público no está en la obligación de cumplir, de acatar lo que está escrito ahí. Es correcto, es más, fíjese que eso de remitir esa sentencia al Congreso Nacional para que la mande a publicar en este caso no aplica, porque como no le están declarando inconstitucional el decreto al Congreso, ni se lo están derogando, entonces el Congreso no tiene ninguna responsabilidad sobre eso. Es más, esa sentencia no tiene ni siquiera que ser publicada, solo se le notifica al recurrente nada más. Pero en este caso, la sala se lo está mandando al Congreso como queriendo darle efecto y valor para que el Ministerio Público se someta a la sentencia, pero al contrario, más bien de oficio, el Ministerio Público tiene que proceder contra los miembros de la sala por el delito de abuso de autoridad. Mucho más cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia fue director general de Fiscalía. Él sabe, en efecto, que sus compañeros de sala de lo constitucional han incurrido en responsabilidad penal. Pero esto ya empieza como a generar un conflicto entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sí, es lamentable, son las situaciones que van provocando la distorsión en todo el andamiaje del Estado, cuando los intereses se van cruzando.
Y en un momento el fiscal general estaba a favor de cierta conducta de los altos funcionarios del Estado. De repente cambia porque entiende de que no puede seguir por esa ruta y trata de cumplir la ley, y en este momento entonces se genera el conflicto. La sala emite una sentencia para limitar al Ministerio Público, y el Ministerio Público, mediante las disposiciones constitucionales, está en libertad como para desconocer esa sentencia por causa de que la sala se salió de sus atribuciones, y más bien tiene que procesar a esos miembros de la sala para deducirles responsabilidad penal. Si alguien cree que el UFESIC no está trabajando correctamente y que lo que le incomoda tal vez es que le obedece más a la MAS y este organismo internacional, entonces deben de recurrir a lo contencioso administrativo. Correcto. Aquí va a pasar esto, que muchos juicios que sí va a seguir llevando UFESIC, los afectados van a querer impugnar esas resoluciones en base a esta sentencia de la Sala de lo Constitucional, pero los tribunales van a tener que hacer caso omiso a esa sentencia en virtud de la deducción de responsabilidad penal que el Ministerio Público le haga a esos miembros de la Sala de lo Constitucional. De lo contrario, todo el mundo va a seguir pensando que la sentencia está bien dictada, y la sentencia está mal dictada, y por lo tanto hasta que el Ministerio Público ejerza esa acción penal pública contra los miembros de la Sala, van a estar queriendo impugnar todas las actuaciones de UFESIC. ¿Y de qué no puede acusar el Ministerio Público a los magistrados de la sala? Tiene que acusarlos por el delito de abuso de autoridad que establece el artículo 349 del Código Penal en el numeral 1, porque los magistrados de la sala se han salido de sus atribuciones, se han excedido en sus potestades, y eso entonces el Ministerio Público tiene que requerirlo ante la misma Corte Suprema de Justicia.